Saludos, aquí Solo Nómada, y en este vídeo vuelvo al país al que juré nunca volver para intentar localizar los tanques originales que se usaron para filmar la película Fury o Corazones de Hierro. Así que acompañadme por este viaje en el tiempo con estas bestias blindadas a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque vamos a ver algunas escenas con tanques que no se han visto en más de 80 años. No os lo perdáis. Oh, that's the Panzer III gone. Supposed to be an interim model. And one thing we the Tigers. Comandante, sácame de aquí, tío. Sácame de aquí. Sure, but the ground is terrible out there. Muy buenos días desde la campiña rural inglesa, en medio de la nada y bajo un sol abrasador en una de las mayores y peores olas de calor que ha tenido el Reino Unido en las últimas décadas. Y no estoy exagerando, el país ha colapsado enteramente. A partir de los 36 grados en este país no funciona nada. Han cancelado eventos, han cancelado trenes, mi tren se ha cancelado, nos han dejado tirar en una estación. He mirado el precio del Uber para ir a donde quiero ir y como buen tiraduros y muerto de hambre que soy, he dicho, yo no pago esto. Así que yo, a través de los montes, a través de la campiña, y ya me estoy arrepintiendo. Pero bueno, tío, ¿qué haces andando por el arcén de una carretera perdida de la campiña inglesa? Bueno, en esta época del año, en verano, gente mucho más molona y guay que yo, cogen un montón de aviones a diferentes festivales por Europa para disfrutar de esa música electrónica y caramelos de diseño. En mi caso, pues yo no voy a ser menos, la verdad. Yo he cogido un avión y he dicho, oye, que me voy a un festival, pero mi festival no es de música electrónica, mi festival es de tanques y de cerveza, así que bienvenidos al Tankfest, vamos a ello. Porque si no lo habéis notado viendo mi canal, sí, soy un maldito fricazo. Pero bueno, yo soy feliz así y como siempre digo, yo me lo paso bien así. Y sí, voy por el camino correcto. Oh, sí, señores. Y aquí una de las mayores decisiones de mi vida. ¿Voy al mundo del mono o al museo de tanques? Decisiones, la vida llena de ellas. Y este viaje también tiene una side quest, una misión secundaria para los amigos cinéfilos. ¿Os acordáis de esa película de tanques de Brad Pitt de 2014, creo que fue? Fury se llamaba, creo que en España la titularon Corazones de Acero. Bueno, a mí es una película que tampoco me gustó mucho, pero esa película tiene una escena sublime, y cuando digo escena sublime sé que todos estamos pensando en la misma, y ese es el duelo que tiene Brad Pitt en su Sherman contra un Tiger alemán. Y esa escena no tiene CGI, esos tanques no son maquetas, esos tanques son reales, son dos tanques operativos de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Tiger fue un carro capturado justito al final de la Segunda Guerra Mundial que consiguieron inutilizar. ¿Y qué hicieron con ese carro? En vez de utilizarlo para prácticas de tiro como hicieron con absolutamente todos, este tanque fue adquirido y restaurado. Lo que lo convierte en el único Panzer VI Tigre o Tiger I original y operativo de todo el mundo. Y todo gracias al Tank Museum, el museo que lo reparó pieza por pieza y que hoy vamos a visitar. ¿Y esos dos tanques dónde están? Bueno, esos dos tanques están aquí. Así que la misión de hoy va a ser encontrar esos dos tanques y no hemos podido venir en mejor fecha porque en el Tankfest los arrancan y los sacan a pasear por el Prado. Así que, si es que mi sonrisa, me estoy emocionando ya. ¿Y qué decir de esta maravilla de lugar, el Tank Museum en Bovington, Dorset, Reino Unido? Porque este museo alberga una de las mayores colecciones de vehículos blindados del mundo, solo superada por el Museo de Blindados de Francia y el Museo Kubinka en Rusia, pero en este último dudo que me dejen entrar ya tras mi visita a Ucrania. Con más de 300 vehículos originales en exposición y otro centenar esperando restauración, ojo. Este museo cubre absolutamente toda la historia del tanque y del vehículo blindado, desde los bocetos de Da Vinci hasta Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y hasta algún que otro carro contemporáneo. Y sí, habéis oído bien, tienen tanques originales supervivientes de la Primera Guerra Mundial y réplicas totalmente funcionales que en breve os enseño. Y no exagero con la absurda cantidad de vehículos que tienen. Llegó un punto que tuvieron que construir una nave industrial adyacente al museo para almacenar todos los que están a la espera de restauración. Y la verdad es que es un privilegio poder pasear por este almacén.
Vale, solo nómada, pero ¿qué es el Tankfest? Bueno, el Tankfest es un evento anual masivo organizado por el Tank Museum y patrocinado también por Wargaming, la compañía responsable del videojuego en línea World of Tanks. Es el evento donde amantes de tanques de todo el mundo se reúnen para ver estas joyas históricas blindadas en completo funcionamiento en la arena, donde llevan a cabo recreaciones bélicas con todo lujo de detalles pirotécnicos y hasta con recreacionistas uniformados y todo. Sin olvidar un fantástico mercado de compraventa de parafernalia militar, y también es un encuentro con veteranos y soldados que compartirán sus experiencias personales y anécdotas con los vehículos expuestos. Y parece ser que ser un tiraduros me ha ahorrado la media hora de atasco en la entrada a la base. Mira, hasta los militares están atrapados. Y es que este es un evento muy querido en la región. Seguramente la mitad de este condado haya venido a pasar el día aquí, así que aconsejo madrugar. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Birra. Ahí están los VIPs. Yo como soy pobre, pues a la arena con la plebe. Y para mi sorpresa, si no fuese por el horrible sol que me costó una quemadura y media insolación, los asientos normales de la arena te permiten vivir el evento lo suficientemente cerca para sentir los rugidos de esos masivos motores diésel e intoxicarte con las humaredas que levantan en el seco terreno. Es la experiencia Africa Corps y campaña africana sin coste adicional. Eso no lo tienen los VIPs bajo sus toldos y ventiladores. Los ingleses son muy suyos, así que como no podía ser de otro modo, la introducción del evento es con sus tanques de batalla principal, el Challenger 2. Y vaya absoluta bestia de carro. No olvidéis entrar al museo para poder ver de cerca varios ejemplares expuestos. Y ya están aquí, los tanques de la Primera Guerra Mundial. Y de verdad, qué absoluta maravilla ver estas máquinas de varias toneladas de acero en movimiento, que hasta ahora solo había visto en documentales y vídeos históricos. Sí, lentos, pesados, poco prácticos, feos, pero recordar que fueron diseñados para atravesar los profundos barrizales y trincheras de los frentes de la Gran Guerra. Y la verdad es que los recreacionistas y tanquistas hicieron un trabajo magnífico simulando una pequeña escaramuza en la arena. Me pregunto qué hay que hacer para participar en una historia de estas, porque la verdad es que mola un montón. Por cierto, estos primitivos tanques eran de todo menos cómodos. La tripulación compartía espacio con el motor y sus humos, alcanzando temperaturas también de 50 grados durante su funcionamiento. Una auténtica tortura. Pero ¿dónde están los tanques de la película Fury? Bueno, vamos a buscarlos a la campa. De camino a la campa me encuentro este Leopard 1 que se les ha quedado gripado. Y al menos se lo están tomando con humor. Un sobrecalentamiento, un fallo eléctrico, no lo sabemos, pero la torreta se niega a girar. Por lo que deciden enderezar la mano, pero no, este Leopard 1 ha muerto, no se verá en la arena. Pero no hay problema, porque si algo les sobra al Tank Museum son tanques en reserva, y no tardan en tener otros 2 Leopard 1 listos para nuestro deleite. Y seguimos buscando el Fury y el Tiger 1, pero la verdad es que no puedo andar por la arena sin pararme a cada paso para disfrutar de otro descubrimiento, como en este caso estos 2 cazatanques alemanes. Y este es el único Nashorn operativo del mundo. Una maravilla, un cazatanques. Y pensadlo fríamente, la última vez que se vio a un Stuka 3 y un Nashorn rodando juntos fue en la Segunda Guerra Mundial hace más de 80 años. Dios bendiga a este museo y sus donantes, porque sin ellos muchos de estos vehículos se hubiesen perdido para siempre. Y una recomendación, es prácticamente imposible poder visitar el museo y disfrutar también del Tankfest en un solo día. Simplemente es que hay demasiadas cosas que ver. El Tankfest es un evento de 3 días, así que no es tontería comprar el pase del fin de semana para poder disfrutarlo sin agobios. Porque de verdad, si te gusta este tema vas a disfrutar como un niño. Yo simplemente no puedo dar un paso sin encontrarme un juguete nuevo. Como este precioso carro Churchill británico, totalmente listo para tomar la arena del evento. ¡Qué absoluta preciosidad! Y además el museo tenía diferentes versiones de este tanque dentro. ¡Qué bueno! Un Churchill versión lanzallamas. Cocodrile. ¡Qué bueno! Esto sí que era terrorífico. Y aquí lleva el combustible. Y ya que estoy aquí, habrá que probarlo. What? Está sonando de verdad, tú. O este fantástico Panzer III original, totalmente restaurado y operativo. Da vergüenza pensar que un tanque de 80 años está más limpio y en mejores condiciones que mi coche en España. Si hasta el Panzer suena mejor, por Dios. ¿Y qué me decís de este Leopard 2? El tanque principal de España y otro de mis carros favoritos. Y este... no recuerdo cómo se llama este trasto. Además, el conductor del Leopard 2 le metía bastante caña, lo cual se agradece de ver. Y mención especial a la comandante de este cacharro. Y es que me he enamorado.
Te quieres centrar de una vez en lo que estás buscando. Vale, ya voy. ¿Qué ansias? Misión conseguida. El tanque que utilizaron, el Sherman que utilizaron en la película de Fury, el de Brad Pitt. Un like por encontrarlo, ¿no, tíos? Venga que sí. Fury. Un momento, pero si el Fury está aquí listo para salir a la arena, ¿por qué no veo al Tiger 1? ¿Dónde está el tigre? Señores, me acaban de dar una noticia terrible. Hoy no sacan el Tiger. Hoy no sacan el Tiger. Solo lo sacan un día, en un evento que se llama Tiger Day, que está a 6 meses de distancia. Así que estoy viejo, pero bueno, por lo menos el Fury lo hemos podido ver. Un besito. Sí, soy tan notas que me he venido al Reino Unido a ver un tanque que ni siquiera va a participar en el evento. Culpa mía por no informarme como es debido. Y pese a que tengo el corazón partido, ver el precioso Fury todavía tuneado como lo pusieron en la película, rodando con tantos tanques a la vez por la arena, me está curando un poco el berrinche. Como anécdota del rodaje, el actor Shia LaBeouf, o como se pronuncie, no se duchó durante semanas para simular las pobres condiciones higiénicas de un tanquista en una campaña de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que el Fury tiene una tripulación de 5 hombres, ya os podéis imaginar cómo olía ahí dentro. Según las entrevistas, incluso acabaron a golpes entre ellos, y no me extraña. Y aquí llegan las tropas alemanas. En esta recreación, una columna blindada alemana es emboscada por los aliados, el Fury incluido, dejando al Panzer III fuera de combate. Los soldados alemanes intentaron rendirse, pero no hubo piedad. Pero el que no se va a rendir soy yo, así que decido volver al museo, a la sección de carros alemanes, para intentar encontrar el Tiger. Veo un Panzer II, un Panzer III y un precioso Panzer IV, mi carro favorito. Por cierto, ¿cuál es el vuestro? Dejadme un comentario ahí abajo. Doy con un pequeño Hetzer, un Jagd Panzer, un Jagd Tiger y hasta un Panzer V Pantera. Panzer. También encuentro el legendario Tiger II, que por cierto el único operativo lo tienen los franceses en su museo. Habrá que pasarse a verlo algún día. He encontrado el Tiger 2, pero no el Tiger 1. Me estoy asustando. Colega, ¿dónde está mi Tiger? Mejor subamos a un punto elevado a ver si podemos otear el museo desde arriba. ¡Oh! Ahí está. Misión secundaria conseguida. Misión cumplida, Tiger 1. ¡Qué preciosidad! Agujeros originales de la Segunda Guerra Mundial. Y es que este Tiger 1 en concreto dio bastante guerra antes de ser capturado en Túnez en 1943. Recibió múltiples impactos directos por parte de los tanques ingleses que no podían atravesar su blindaje, hasta que un disparo de suerte rebotó en el cañón y se introdujo en el pequeño espacio que hay entre la torreta y el chasis, dejándolo totalmente bloqueado en el sitio. Y la tripulación alemana, como es lógico al no poder utilizar la torreta, decidió abandonarlo. Y gracias a ese disparo de suerte y al trabajo de este museo, este Tiger 1 funcional, único en el mundo, ha llegado hasta nuestros días. En cuanto a la tercera y última parte del Tankfest, esta ya está más dedicada a un popurrí de carros de combate de la Guerra Fría y contemporáneos, americanos, alemanes, ingleses y rusos también. Sigue siendo impresionante también, pero me quedo con las partes más históricas del evento. También hubo una pequeña parte dedicada a estos grandes olvidados del campo de batalla, los blindados de ingenieros, como este blindado lanzapuentes, por ejemplo. Y llegamos al final de otro vídeo. Espero que hayáis disfrutado del Tankfest tanto como yo. Lo recomiendo encarecidamente si estás por Inglaterra o incluso venir aquí para ello, que es lo que he hecho yo. Pero recordad que hay que comprar las entradas por lo menos un mes antes de antelación. Es un evento cerrado y las entradas vuelan, desde luego. Pero si eres un amante de los tanques, de los carros, de los cazatanques, de todo lo relacionado con la historia, Segunda, Primera Guerra Mundial y Guerra Fría sobre todo, recomiendo encarecidamente que vengáis aquí al Tank Museum en Bovington, porque es increíble. ¿Os ha gustado? Un like, una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé como siempre ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero será muy pronto. Espero que no hago tanto color como aquí. Spoiler, va a ser aún peor, no os lo perdáis. Un beso. Me dice mi Uber que no puede recogerme en la puerta del museo. Ahora lo entiendo. Que me ha cancelado el viaje el Notas, tú. En fin, otra caminata por los clavos de... Ay, estoy tan cansado.